En el Salmo 37, en el versículo 5, ahí vamos a comenzar. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Y esto es repetitivo en este, que vamos a ver inclusive otros versículos de este mismo Salmo, pero es repetitivo cuando dice encomienda al Señor tu camino, y vuelve y dice y confía en Él, y después dice y Él hará. Entonces nos está enfocando en Él, de que no nos salgamos de ese propósito. Si el propósito es permanecer fieles al Señor, pues tenemos que comenzar este año encomendando nuestro camino. Todo este año que tenemos por recorrer, se lo vamos a entregar al Señor. Encomendar es poner algo bajo la protección de otra persona. Cuando tenemos que entregar algo, y bueno, por lo general cuando encomendamos algo o a alguien, a otra persona, es porque es muy valioso para nosotros, porque es muy importante para nosotros. Si no, no lo encomendaríamos a nadie. Ahora que en los que somos más viejos no tanto, pero ahora que tenemos que, por ejemplo, las parejas de ahora que por lo general laboran los dos, les tienen que encomendar a sus hijos a otras personas, y no se lo pueden encomendar a cualquiera. Pues si es algo importante para nosotros, hay tantas cosas negativas que hablar de ese aspecto, pero uno, si quisiera encomendarle, por ejemplo, los hijos a una persona, tendría que buscar muy bien a quién se los va a encomendar. Y el texto comienza diciendo, encomienda al Señor. Él lo enfatiza bien. Y después dice, y confía. Esos principios, el primer principio que tenemos que ver es encomendar al Señor, entregarle a Él, poner en las manos de Él la protección de nosotros, de la vida de nosotros y de nuestro camino, de todo este año, que estemos bajo su protección todo este año. Y por eso le encargamos a Él nuestras vidas, nuestro caminar todo este año. Pero es enfático el versículo en decir, encomienda al Señor, a nadie más. ¿A quién más le vamos a entregar nuestras vidas y nuestro camino? Quizás otras personas en sus agüeros entreguen sus vidas a otras situaciones, no sé. Y dice que es el primer principio es encomendar, el segundo es confiar, y vuelve y lo repite, y confía en Él. Y un acto de confianza es un acto de seguridad en algo o en alguien. En este caso, si Él comienza diciendo encomienda al Señor tu camino, nos está diciendo que confiemos en el Señor. Sería ilógico encomendar nuestras vidas, nuestro camino, o algo muy importante de nosotros, encomendárselo a alguien en el que no confiemos. Si volvemos al ejemplo del comienzo, si tuviéramos que encomendar nuestros hijos a alguien por algo, porque tenemos que salir a trabajar o en fin, ¿a quién se los encomendaríamos? Es que yo no confío en esta persona, pero se los dejo. Sería ilógico. Entonces nosotros encomendamos, en ese caso, a alguien en que tengamos confianza. Y nuestras vidas y nuestros caminos se lo encomendamos a Él, a nadie más. ¿Por qué? Porque confiamos en Él. Tenemos la seguridad que vamos a estar bien, que vamos a estar resguardados
por Él, porque toda nuestra confianza está puesta en Él. Entonces el primer principio, encomendarle. El segundo, confiar, porque sería ilógico que vamos ante el Señor, te entrego este año, te entrego mi vida, te entrego mi propósito, el propósito que ya tenemos, si no confiáramos en Él, si empezamos a tener dudas, ¿será que Dios es capaz? ¿Será que Dios es capaz? No, se lo entregamos porque confiamos en Él. Y el tercer principio, y vuelve y lo recalca, al final del versículo 5 dice, y Él hará. Y está hablando de que Él va a ser como el tiempo futuro, porque simplemente estamos encomendando, no estamos diciendo, bueno, estamos haciendo el balance del año y ¿cómo nos fue? Bien. Él hizo tal cosa, Él hizo este año, empezamos a contar nuestros testimonios, sino que estamos encomendando nuestras vidas este año en las manos del Señor, confiando en Él, con la certeza de que Él va a hacer, ¿cierto?, su voluntad. Y eso habla de que ahí sí, en este tercer principio, actúa nuestra fe, porque nosotros le estamos encomendando a Él la vida todo el año y vamos a confiar en que Él va a hacer cosas en nosotros. Y todo lo que Él hace es bueno, es agradable, es perfecto. El Señor todo lo hace bueno, bien hecho. Y entonces ahí actúa la fe, que está en Hebreos 11:1, que es la certeza y la convicción. Son dos principios que tenemos para encomendar nuestras vidas este año en Él, confiando en Él, tener la certeza y la convicción de que Él va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Pero eso lo hace la fe. ¿Por qué? Porque son cosas que no vemos. Todo este año estamos vislumbrando cosas buenas, siempre en Él tenemos cosas buenas, pero todavía no tenemos quizás el propósito que nos hicimos a fin de año de permanecer fieles a Él. Pues uno confía, tiene la certeza de que Él nos va a sostener, nos va a apoyar y vamos a terminar el año diciendo, hoy permanecí este año, y vamos a contar nuestros testimonios. Esa es la certeza que nosotros tenemos. En el versículo 7 hay otro principio. Después de encomendar nuestras vidas con toda confianza y tener la certeza de que Él va a actuar en nuestras vidas, dice el versículo 7, guarda silencio. Y vuelve y recalca, ¿en quién? Guarda silencio ante el Señor. Y ese guardar silencio también tiene principios. Es que no vamos a quedar siempre allí. ¿Qué significará guardar silencio ante Él? Dice, guarda silencio ante el Señor. El primer principio de guardar silencio es descansar. Cuando uno guarda silencio ante el Señor, descansa. Ya le encomendamos nuestras vidas a Él, confiando en que Él es bueno, en que Él va a hacer cosas en nuestras vidas. Es guardar silencio, descansar, confiar en Él, sin empezar a balbucear cosas incoherentes, porque encomendamos nuestras vidas al Señor y a los 2 o 3 días ya estamos, bueno, Señor, entonces yo te encomendé mi vida, tengo este propósito, y entonces ¿para cuándo? Y empezamos a hablar. Descansemos en Él. Esa es la confianza que tenemos nosotros, de guardar silencio y no estar detrás de Él, tocando que hubo aquello, como si el Señor no tuviera memoria.
Nosotros nos encomendamos a Él y ya Él hace su voluntad. Pero también, ¿por qué guardar silencio? En Lucas, capítulo 10, versículo 39, que son muy conocidos estos pasajes, desde el versículo 38 dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Entonces, el segundo principio de guardar silencio es para poderle escuchar a Él. Porque de tanto hablar nosotros, y de hablar y de hablar y de preguntar, no le escuchamos. Y ahí actúa el descanso, actúa en eso, que ya dice que se sentó a los pies de Jesús, descansó y empezó a escucharlo a Él. A veces Él no nos puede hablar porque nosotros no hacemos sino hablar y hablar y hablar y no guardamos silencio. Entonces, hay descanso, pero también para escuchar lo que Él nos tiene que decir, sus directrices, su dirección. Y otro principio de guardar silencio está en Job, capítulo 40. Bueno, leamos los 4 primeros versículos. Dice, voy a leer la Nueva Versión Internacional. El Señor dijo también a Job: corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende, que le responda a Dios quien se atreve a acusarlo. Entonces Job le respondió: ¿qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano. Otro principio de guardar silencio, porque nosotros, si fuéramos a hablar con Él y a contender con Él y a empezar a decir: Señor, pero ¿por qué no? Yo te encomendé mi vida, ¿por qué no me respondes? ¿Qué le podemos responder a Él? ¿Qué le podemos corregir? Como le dice Dios a Job. Entonces nos quedamos callados. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo contender con Él, qué responderle a Él. Señor, ¿por qué no me has hecho? Yo te pedí el 31 de diciembre, ¿qué tal cosa? Y ya el 2 o 3 ya estamos, Señor. Y Él empieza a hablarnos. Si nos sentáramos a hablar con Él: espérate, mira. No, pero es que empezamos a alegar con el Todopoderoso, dice el versículo 2. Corregirá el Todopoderoso que contra Él contiende. Entonces más bien nos quedamos callados, guardamos silencio. Es mejor quedarnos callados, que es lo que sigue en el Salmo 37. Dice: guarda silencio ante el Señor. Y el otro principio es esperar en Él. Entonces, guardamos silencio, nos quedamos calladitos, escuchándolo a Él, sabiendo que descansamos, que Él se ocupa de nuestras vidas, de todas nuestras necesidades. Y entonces esperamos en Él. Y hay algo bien interesante en esto, porque le estamos encomendando nuestras vidas a Él con toda la confianza. Estamos guardando silencio y estamos esperando, pero Él vuelve y recalca aquí que esperemos en Él, no esperar en la situación que le encomendamos. Entonces le ponemos el propósito, y cualquier otro que tengamos. Quizás nosotros, de los que estamos esta noche acá, le encomendamos algo: Señor, te encomiendo tal, tengo este plan, este sueño, este anhelo. Y entonces se lo encomendamos a Él, pero esperamos en esa situación. Entonces es nuestra mente un trabajo X, el trabajo de mis sueños, y en fin. Entonces tenemos nuestra mente en ese trabajo. Ay, ¿cuándo será que me llaman? Ay, ¿cuándo será que? Ay, pues no esperamos en Dios, sino que esperamos en ese anhelo
que tenemos. Entonces tenemos que esperar en Él, puestos nuestros ojos en Él. Hebreos capítulo 12, dice el versículo 1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, ese es el descanso que nos da el Señor, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todo este año nos queda 11 meses y pico para terminar este año. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2: puestos los ojos en Jesús. O sea, no puestos los ojos en Él simplemente. Puesto no, nuestra mirada en Él. Si quitamos nuestra mirada de Él, nos vamos a desviar de los propósitos que Él tiene. No vamos a permanecer, porque si fijamos nuestros ojos en el camino, vamos a ver lo que nos estorba, los obstáculos, tantas cosas que hay que pasar caminando con Él. Pero si ponemos nuestra mirada en Él, nuestra mirada está puesta en Él, nuestra confianza, si estamos esperando en Él, vamos a permanecer seguramente. Y eso también hace, si volvemos al Salmo 37, dice, bueno, los que están tomando nota, no le doy la numeración: primero, encomendar al Señor; segundo, confiar; tercero, Él hará; cuarto, guardar silencio; quinto, esperar en Él; y el sexto, que es como la suma de hacer todo esto, de guardar silencio, de esperar en Él, dice: no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Entonces, el sexto propósito de encomendar nuestras vidas al Señor es no alterarnos, no cambiar, no variar, porque cuando uno espera, está esperando, dice, en el Señor, no en uno. Pues uno quisiera, ya, bueno, mañana hago esto, ahorita hago esto, y lo hacemos. Pero cuando tenemos que esperar en Él, no nos podemos alterar, no podemos cambiar. La palabra alterar quiere decir cambiar, variar, mudar algo. Entonces nosotros no podemos cambiar nuestros principios, porque estamos esperando. Ya le encomendamos nuestras vidas a Él. Entonces tenemos que esperar en Él. No podemos cambiar. Si nos remitimos a lo que significa alterar, no podemos mudar nuestra manera de pensar, nuestro semblante. Siempre tenemos que estar gozosos, porque ya le encomendamos nuestra vida al que todo lo sabe, al que todo lo puede. No podemos cambiar nuestros principios. No podemos alterar el proceso que tiene Dios, los propósitos que tiene Él. El sábado decíamos, ¿cierto? El Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Cómo lo va a cumplir si estamos hasta ahora moviéndonos de nuestro lugar, de nuestra posición, de nuestra manera de pensar? Tenemos que centrarnos en Él y no alterarnos, y menos por ese motivo que dice ahí: no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Cómo? Que lo repetimos mucho el año pasado. ¿Cómo vamos a tener envidia de la gente que no tiene al Señor? Es ilógico. De hecho, el primer versículo de este salmo, mire lo que dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Eso. Entonces, ¿para qué vamos a tener envidia? No nos podemos alterar nada de la vida de nosotros. Tenemos que esperar
en el Señor, tranquilamente descansando en sus propósitos. Salmo 37, versículo 23, y aquí vamos a ver el por qué encomendar nuestras vidas, por qué confiar en que Él hará, en guardar silencio, en esperar, no alterarnos. ¿Por qué o para qué? Versículo 23. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Entonces, ¿por qué encomendar nuestras vidas a Él? ¿Por qué confiar en Él? Porque Él es el que ordena nuestros caminos. Hay varios principios aquí. Primero, porque Él ordena nuestros caminos. Y no solamente los ordena, o sea, Él nos guía, nos dice por dónde ir para no desviarnos, sino que también los endereza. Él endereza nuestros caminos. Cuando llegamos a Él y le recibimos gloria a Dios por haberle recibido en nuestro corazón, teníamos nuestros caminos más torcidos. Pero aún así, aún en medio de nuestro caminar con Él, muchas veces torcemos nuestro camino. Por eso hoy le encomendamos a Él nuestras vidas y todo este año, para que Él nos diga cuando estamos torciendo nuestros caminos. Por eso nos encomendamos a Él, por eso esperamos en Él, por eso guardamos silencio para dejarlo hablar y decirle, que Él nos esté, que podamos escuchar su voz, decir, te estás torciendo, que de tanta habladera de nosotros, de tanto pedirle cosas, recordarle cosas, no lo escuchamos. Entonces no podemos oír cuando Él nos dice, estás desviando tu camino. Para eso es nuestro oído. El Salmo 40, versículo 2, dice que pacientemente esperé al Señor, ¿cierto? Y Él enderezó mis pasos. Ese es encomendarnos a Él pacientemente. Y dice por acá, es por acá, que es el otro principio que dice ahí en el versículo 23. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Entonces, ¿por qué encomendar nuestras vidas a Él? ¿Por qué encomendar este año? Porque Él ordena nuestros pasos, nos va dirigiendo y aprueba nuestro camino, autoriza, ¿cierto? Acepta la manera de nosotros ir. Si vamos en pos de Él, lo encomendamos a Él, nos dejamos guiar por Él, Él va aprobando, por ahí es, por eso también hay que escucharlo. Señor, ¿cómo voy? Él, vas bien, por ese camino es. Por eso tenemos que estarle preguntando, ¿cómo voy? El Salmo 139, Él conoce todo de nosotros, Él conoce todo. Lo dice David aquí, oh Señor, Salmo 139, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Él conoce todo a nosotros. Por eso le tenemos que preguntar, ojalá todos los días, lo que dice el versículo 24. Me gusta como dice, leamos las dos versiones. La Reina Valera dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Le tenemos que estar preguntando, Señor, ¿cómo voy? Tú me conoces, entonces me dices cómo voy. La Nueva Versión dice, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Entonces por eso tenemos que estar preguntándole todos los días, Señor, fíjate, tú que me conoces, mi sentarme, mi levantarme, mi reposo, mis palabras, mi mente, todo.
Fíjate si voy por mal camino, entonces guíame, enderézame otra vez mis pasos. Yo no me quiero desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Yo quiero permanecer, pero para eso tenemos que encomendar nuestras vidas a Él. Ayer en el devocional estábamos leyendo en el proverbio de ayer, Proverbios 3, versículos 5 y 6, dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por eso tenemos que estar diciéndoles, no fiarnos de nosotros, no es que voy bien, no, yo voy bien, así está bien. Tenemos que estar preguntándole a Él todos los días y guardar silencio, preguntarle y esperar que Él nos hable. Y en el versículo, bueno, volvamos al Salmo 37. Dice el versículo 34, entonces ya vimos por qué esperar, varios principios, porque Él ordena nuestros caminos, nuestros pasos, porque la prueba, nuestro caminar nos autoriza a seguir o no. Y en el versículo 34 dice: espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará. Ese es otro principio. ¿Por qué encomendar nuestras vidas a Él? Él nos va a guiar, ¿cierto? Pero también nos va a exaltar. Y qué bueno poder que Él nos diga a nosotros: este es mi hijo amado, cómo obedece, cómo sigue lo que yo le digo, cómo sigue los principios de la palabra. Pero siempre teniendo en cuenta lo que dice la palabra. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Él nos va a exaltar, porque esa es otra cantaleta que le echamos a Él, que queremos que Él nos exalte por lo que hacemos, corremos una silla y que, Señor, yo quiero que me exaltes. Y tenemos que esperar en Él, que Él nos exalte cuando Él quiera, a su debido tiempo, dice la Nueva Versión Internacional. Y al final del Salmo 37, al final del versículo 34, espera en el Señor, guarda su camino y Él te exaltará. Y otra cosa que hacemos porque encomendamos nuestras vidas a Él, confiando en su voluntad, es porque vamos a recibir la herencia. Por esa bobadita no más, Él nos va a exaltar y nos va a dar la herencia. Por eso tenemos que permanecer, o si no, no vamos a poder ver todas esas cosas. Todos esos últimos 4 beneficios que tenemos, no lo vamos a, si no permanecemos, no lo vamos a ver.